A lo lejos se podía escuchar a lo mejor todavía la entonación de aquellos salmos que normalmente se cantaban alrededor de esa mesa. Esa noche tan impactante, cuando el maestro mismo se inclinó para lavar los pies a sus discípulos. Era la tercera ocasión que juntos celebraban la Pascua, pero sin duda alguna ninguno de los discípulos en aquella noche veía venir lo que ocurriría después de esa cena. Las enseñanzas públicas del maestro habían cesado, habían concluido. Y ahora los discípulos, a quienes su maestro les llamaría amigos, eran bendecidos con el mensaje final que su maestro les iba a dedicar solamente a ellos por amor. Les hablaría acerca de la importancia del servicio y la humildad, pero no solamente eso. En aquella noche Jesús también iba a hablar cosas difíciles, como que alguien de ellos lo iba a entregar, que alguien de ellos lo iba a negar. Sin embargo, aún así también les reafirmaría que no hay ningún otro camino para conocer al único Dios verdadero, a menos que sea a través de Él mismo, de Jesús su Hijo. Les anunciaría también la promesa del ayudador que vendría a estar con ellos y en ellos por siempre. Muchas cosas pasaron en aquella última cena, pero sin duda una de las más impactantes fue la oración que Jesús mismo elevó a su Padre Celestial, intercediendo por sus amigos amados y por aquellos que iban a creer por la predicación de ellos. Pero quiero que puedas viajar conmigo aquella noche, en aquella mesa, y poder experimentar junto con los discípulos las palabras que retumbaban en su corazón y que no podían entender. Palabras que salían de la boca de su maestro. Palabras como: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y así, con ese eco de esas palabras, para que tu Hijo te glorifique a ti, con el eco de las palabras de Jesús, quiero que tú y yo enfoquemos nuevamente la mirada en el Gólgota, en donde nuestro Salvador recordaba tal vez esa misma escena de aquella noche, mientras agonizaba de dolor en la cruz. Para ese entonces, Jesús ya había clamado a su Padre por perdón de todos aquellos quienes estaban gritándole, de todos aquellos que lo habían llevado a aquella cruz. Para ese entonces, Jesús ya había prometido a uno de los dos ladrones que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Pero aún faltaban varias horas para que Jesús entregara su espíritu. Pero estas escenas de aquella última cena nos van a permitir entender mejor las siguientes palabras que Jesús diría desde la cruz, la cual veremos hoy. Cuídalos y protégelos. Cuídalos y protégelos. Y por eso quiero que me acompañes a el Evangelio de Juan, capítulo 19. Y déjame por favor leértelo a partir del versículo 23 al 27. Juan 19, versículos del 23 al 27. Dice la palabra de Dios así: cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes,
una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba a abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros. Echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpla la escritura que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba a su lado, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Quédate con esto en esta noche. Cuídalos y protéjalos. Cada una de las palabras que Jesús habló desde la cruz tenían un mensaje profundo para aquellos que estaban presenciándolo en aquella noche, en aquel día, en aquella tarde, y para nosotros esta noche, hablando también a lo profundo de nuestro corazón. Jesús, como dije hace un momento, ya ha hablado hasta este momento del perdón, ha prometido salvación, pero ahora Jesús va a hacer un encargo muy, pero muy especial. Y a través de ese encargo nos va a recordar la responsabilidad del cuidado y protección que Él desea para quienes ama. Esta tercera palabra, esta tercera declaración de Jesús nos regala un momento increíble. El Hijo de Dios está ahí, colgado en esa cruz, sufriendo, pero cumpliendo la encomienda de su Padre, sabiendo que no había ninguna otra manera de hacerlo, tenía que hacer así. Sin embargo, en medio de ese momento de sufrimiento tan complejo, tan difícil, nunca perdió la sensibilidad de su naturaleza humana. Y al ver a aquella mujer que lo cargó, que lo educó y que lo alimentó, experimentó una tremenda compasión hacia ella. Este momento tan especial que registra el Evangelio de Juan nos da muchísimas enseñanzas. Podemos tomarlo de diferentes variables, pero quiero ir poco a poco para que podamos entender lo importante de esta escena. Y antes de mencionar las palabras de Jesús a María y al discípulo amado, quiero que por favor me acompañes al versículo 25 para poder ir viendo lo importante de cómo se va desarrollando esta escena. Versículo 25 dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas y María Magdalena. Parece ser que un nombre muy común en la Biblia, ¿cuál es? Ahí está. Si se llama María, totalmente bíblica. Se han hecho muchísimos debates de quiénes son realmente estas mujeres, pero sabes, después de hacer una investigación ahí profunda sobre diferentes textos, podemos concluir realmente que quienes estaban ahí, efectivamente, y los podemos enlistar así, era María, la mamá de Jesús, su hermana, como dice ahí, que por lectura de otros evangelios tenemos también su nombre, Salomé, y que resulta ser, de manera interesante, a lo mejor tú ya te la sabías, algunos de ustedes, resulta ser mamá de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, lo cual convertía a Jacobo y Juan en primos de Jesús. También se encontraba la otra María, esposa de Cleofas, que aparentemente era la madre de otro discípulo que se llamaba Jacobo el menor. Si tú no sabes quién es Jacobo el menor, pero ya viste The Chosen. No es cierto. No va a decir: el pastor está promoviendo, no es cierto. Pero ahí te dice, ahí puedes ver claramente quién es quién, ¿no? Y finalmente María Magdalena, que ahí sí no tiene pierde. ¿Cuál era la característica tan importante de María Magdalena? Jesús la había rescatado. ¿De qué? ¿De qué? De ser poseída. La Biblia lo registra en Lucas 8:2, de ser poseída de 7 demonios. Pastor, eso no está en mi Biblia. Lucas 8:2, ahí subráyalo. Ahora,
Interesantemente, algunos escritores centran la importancia de la presencia de estas 4 mujeres, incluyendo al discípulo amado, pero estas 4 mujeres para contrarrestar la presencia de los 4 soldados crueles que estaban burlándose, tirando suertes para las ropas del maestro. Y estas 4 mujeres que comunicaban el amor, el cuidado, el cariño hacia su maestro. Dicen los escritores que ellas, junto con Juan, estaban lo suficientemente cercanos a la cruz, de tal manera que Jesús podía, al hablarles, ellos escuchar sin ningún problema. Después dicen a lo mejor que tal vez por presión de algunos soldados, de acuerdo a Lucas 23:49, ellos se alejaron. Pero ahí estaban estas mujeres, cercanas a la cruz. Ahora eso tiene mucha trascendencia. Que 4 mujeres, y al menos Juan estuviera ahí, porque obviamente en tu mente te sale una pregunta natural. 4 mujeres y Juan. ¿Qué pregunta te sale ahí? ¿Qué pregunta sale? ¿Y dónde estaban los otros cuates, no? ¿Dónde estaban? Bueno, Pedro ya sabes dónde estaba. Huyendo. Los demás no tenemos un registro. Aparentemente algunos historiadores dicen que pueden estar a lo lejos, ¿ok? Escondidos por temor. Pero esas 4 mujeres junto con Juan estaban ahí. Y lo que se quiere resaltar es la importancia de la comunidad. Lo que Jesús hizo con ellos mientras Jesús estaba en la tierra fue ser intencional en formar una familia. No solamente hablar de un Dios grande, poderoso y maravilloso, sino compartirlo, reflejarlo entre quienes dicen ser sus seguidores, de tal manera que no había miedo en ellas, no había miedo en Juan de acercarse hasta la cruz diciendo, yo sé quién es Él. Obviamente todos sabían quién era María, la mamá de Jesús, pero también ubicaban a Juan y a las otras mujeres. Esto es algo súper impactante. Esto nos debe confrontar como iglesia, pero a ver, nos debe de animar. El mundo, el día de hoy, necesita ver a este Jesús. Permite decirlo de esta manera. Verlo de manera tangible, real, presente. ¿Cómo? A través de aquellos que dicen conocerlos. La noche de hoy quiero que tú vayas, así como te dije el domingo, así como tipo película, así como que de la cruz, y nos vamos ahí en lo que se le llama flashback o un recuerdo. Jesús en aquella cena, en la última cena, registra a Juan también, capítulo 13, versículos 34, 35, las siguientes palabras. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, versículo 35, de este modo que todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. La presencia de los seguidores de Jesús, de aquellos que dicen conocer a Jesús, se tiene que ver, se tiene que hacer presente. Ayer tuvimos una pequeña retro con las jefas de manzana de Mujeres de Dios, perdón, las jefas de los grupos de estudio. De cariño le pusimos jefas de manzana porque son las que... Y era increíble ver, o escuchar los testimonios de cómo en estos grupos mujeres, sin ningún contexto de la palabra, se están acercando a los grupos para escuchar de quién es ese Jesús. Ahorita estamos estudiando Ruth en esos grupos, pero todo se dirige y se lleva a que en ninguna parte de la Escritura podemos desconectar a Dios y su plan redentor para nuestras vidas. Y escuchar ayer los testimonios de mujeres que nunca habían escuchado la Biblia, que nunca la habían leído y que se están acercando a los grupos. Esto es lo que debemos anhelar, es lo que debemos desear, que más y más personas puedan escuchar a este Jesús. Interesantemente, ¿a través de quiénes? ¿A través de quiénes? De su pueblo. 4 mujeres y Juan estuvieron en la cruz. Y hoy podemos hablar al menos de esta iglesia, una representatividad muy pequeña de mujeres
que están abriendo sus casas para hablar de este mismo Jesús. A lo largo de toda la Escritura, aún en este momento tan peculiar, Jesús en la cruz está hablando de la importancia de la comunidad. Escucha esto. Aquel que conoce a Jesús debe de vivir para Él partiendo de lo personal en intimidad a lo relacional haciendo comunidad. Estas mujeres estaban comunicando lo importante de vivir en Jesús en familia. Nunca de manera personal, nunca aislado, eso no existe. Un comentarista mencionaba, en esta tercera palabra, en este tercer escenario, podemos descubrir esta verdad espiritual de que en Cristo se une la raza humana. Hay una unidad única, maravillosa. Sí, es verdad, habían ahí familiares, pero al final vamos a ver cómo Jesús encomienda a una mujer con un discípulo para mostrar que en Cristo Dios nos une. Y la Biblia está llena de pasajes sobre la unidad. Solo por decirte, Efesios 4, versículos 3 y 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia está llamada a esto, hermanos. Tú y yo estamos llamados a acercarnos hoy, no solamente simbólicamente a la cruz, sino acercarnos a aquel a quien adoramos y por quien vivimos, de tal manera que las personas sepan y vean que nosotros lo seguimos a Él. Nunca, jamás, la invitación a pertenecer a una iglesia o ser parte de un pueblo sería fácil. Jamás, nunca nosotros podíamos decir a alguien, ven aquí, todos te van a amar. Ven a esta iglesia y conócenos, somos el ejemplo perfecto. No, de hecho a algunos les molesta un poco que yo me refiera siempre a la familia Antioquía, que nos veamos todos como una iglesia chafa, pecadora, necesitada. Que nunca te veas completo, que nunca te veas listo, que siempre te veas con la necesidad de que si hoy estás aquí es por el Rey que te salvó y te trajo aquí. Nunca puedes decir, sí, yo no necesito al Rey. No, todos lo necesitamos. Estas 4 mujeres comunicaban esto. Las mujeres frente a la cruz, junto con Juan el discípulo, reflejaban lo que Jesús mismo les había dicho en aquella noche anterior, en aquella cena, cuando Él oraba a su Padre lo siguiente, en Juan capítulo 17, versículos 20 al 23. ¿Te acuerdas de esta oración? No ruego solo por estos, hablando a sus discípulos. Ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. ¿Quiénes son estas mujeres en la cruz? ¿Quién es este hombre en la cruz? ¿Quiénes son los que están aquí sentados? ¿Quiénes son los que se están acercando un jueves a las 8 de la noche a cantar, a orar, a escuchar? Pero sobre todo, ¿quiénes son los que saldrán este jueves de aquí y hablarán de aquel a quien decimos conocer? Cuando Jesús nos rescata, somos llamados a vivir para Él, en comunión con aquellos que lo conocen a Él, para que juntos caminemos y anhelemos el comunicar su mensaje para que otros crean en Él. Ahí estaban esas 4 mujeres. Jesús quiere que nos cuidemos y nos protejamos en su nombre.
Ahora, como dije hace un momento, la vida de comunidad no es fácil. Creo que muchas veces nosotros nos acercamos no a Jesús, sino a la expectativa que nosotros tenemos de Jesús. Y en muchas iglesias, nadie se atrevería a decir esto, o nadie podría partir de invitarte a tu iglesia diciendo esto. Ven aquí porque todos te van a amar y te harán sentir muy especial. Nuestro deseo es estar pendiente de todas tus necesidades, adivinar incluso cuando te sientas mal para adelantarnos a tu queja. Nos preocuparemos de que nadie nunca te vaya a ofender. Nos encantaría que seas parte de nuestra iglesia y no convivas con ella. No te involucres con nadie, por favor. Eso nos haría muy feliz. Solo ven, asiste y retírate sin participar en nada. Total, nuestra mejor manera de atenderte es ignorarte. Ninguna iglesia haría esta publicidad. Ninguna iglesia haría esta invitación. Ninguna iglesia hablaría de Jesús a través de esta forma. Pero sabes, lamentablemente, en los dos escenarios nos presentamos muchas veces así los que decimos conocer a Jesús. Tú asistes a una iglesia pensando que la iglesia se trata de ti. Y eres súper quisquilloso y quisquillosa contigo, con lo que hacen o no hacen para ti. O por otra parte, estás en la iglesia y a ti no te importa nada más que lo que tú quieras hacer. No hay un deseo por las demás personas. No hay un anhelo de conocer a otros. No hay un anhelo de buscar esta relación genuina con otros, de tal manera que los otros puedan ver quién es ese Jesús a través de ti. Escucha esto. Gran parte de la problemática relacional dentro de las iglesias parte de un corazón egoísta que solo busca que se preocupen por él, sin examinar su corazón de cómo él se debe preocupar por otros. Esto no es seguir a Jesús. Esto no es lo que Jesús está diciendo desde la cruz al ver a estas mujeres que se acercaron ahí junto con Juan. Y antes de que Jesús declare esta tercera verdad, esta tercera palabra, la presencia de estas mujeres con Juan nos dicen mucho de esto. Ahora, quiero que vayas conmigo, por favor, entonces a los versículos 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba a su lado, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Repito, hay mucha profundidad aquí, pero quiero hacerlo desde lo más sencillo y general hasta lo más profundo. ¿Te fijas? Siempre hay dos vías. Hay una corresponsabilidad de cuidado y protección. Hay un encargo de la madre hacia un hijo y hay un encargo del hijo hacia la madre. Ahí tienes tu hijo. Sigue teniendo ese cuidado con él como lo tenías conmigo. Y es interesante. Dicen algunos comentaristas que este encargo era como que bien especial porque todos aquí sabemos, y creo que nadie tiene problemas con declarar y afirmar, que Jesús tenía otros hermanos. Entonces, ¿por qué hay este encargo de Jesús a su madre con Juan y no con sus hermanos? Historiadores y comentaristas mencionan que muy probablemente hasta ese momento ninguno de sus hermanos, ni siquiera el propio Santiago, creía que Jesús era Dios. Reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Así que ese cuidado no solamente es un cuidado de protección, de cuidado y protección, física, sino espiritual, de guía, de llevar, de enseñar. Discípulo, ahí tienes a tu madre. A pesar, Juan, de que tú tienes mamá, en esta tierra te encargo esta misma responsabilidad, porque la relación
tuya con ella y ella contigo, ¿saben qué van a comunicar a otros? La presencia naciente de un pueblo que sin tener algún tipo de parentesco son una familia. En mi nombre, con mi sacrificio. Juan no está relatando simplemente la presencia de esas 4 mujeres y su propia presencia antes de estas palabras. Ahora tú sabes también que en este encargo hay una triste realidad. Porque para todos aquellos que decimos conocer a Jesús, a veces somos muy rápidos de decirlo con nuestra boca, pero las personas que nos rodean, empezando nuestra propia familia, ahora sí que nuestra familia de sangre, son los que menos pueden dar testimonio de que Jesús es nuestro Rey. ¿Saben cuántas familias están en algún tipo de conflicto dentro de una iglesia? Y obviamente no estoy hablando de los clásicos conflictos matrimoniales, eso ya está por default. Sino hablo de la separación que hay entre padres e hijos, entre hermanos que no se pueden ver por el problema a lo mejor de una herencia o de un negocio que salió mal o de alguna otra circunstancia. Hermanos en Cristo dentro de la iglesia que por un momento difícil, que por un conflicto hoy no se pueden ver, que solo le menciona su nombre y le sale cuánta palabra terrible pueden expresar en su corazón hacia él. Pero no solamente eso, sino que permanecen tranquilos sin hacer el mínimo intento por resolverlo. Ahora, yo sé que muchos biblistas acá dicen, no, pastor, pero es que Jesús dijo que por causa de Él nuestras familias se dividirían. Y tienes razón. Mateo 10, versículos 21 y 22 lo registra. Dice Jesús, el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Ok, definitivamente Jesús está hablando esto como una advertencia de que seguirlo a Él o por seguirlo a Él, muchas veces nos van a voltear la cara. Eso lo tienes que esperar. Por seguirlo a Él, se van a apartar de nosotros. Por seguirlo a Él, nos van a desear mal. Yo mismo puedo hablarte de familiares, de amigos que cuando se enteraron que yo conocía a Jesús y quería vivir intencionalmente para Él, literalmente se apartaron. En aquel entonces, cuando ocurrió eso, no había WhatsApp. Pero si había sido algo así, algo parecido como que yo estaba como que en el grupo de los primos, ¿no? Y de repente, misteriosamente, en ese grupo se dejaron de recibir mensajes. Y dices, qué extraño. Estaba muy movido el grupo. ¿Qué les habrá pasado? A lo mejor están muy ocupados. Y vives con esa mentira hasta que en las redes te muestra la cruda realidad de que ellos están publicando fotos. Diciendo, aquí disfrutando de la mejor amistad, la mejor familia forever. Y todavía ilusamente tú mandas un mensajito personal diciendo, disculpa, ¿tienes bien mi número? Y cuando esa persona dice, sí, ¿por qué? Entonces te cae la cruda realidad que muy probablemente, por respeto a ti, no te sacaron del grupo. Hicieron otro sin ti. Tú sabes que estoy hablando. Jesús está diciendo, cuando me conozcas, cuando me sirvas, espera eso. Espera que suceda eso, no te asombres. Si hasta ministerialmente todos saben perfectamente aquí que en una iglesia existen todos los grupos de ministerio con el pastor y los mismos grupos sin el pastor. Eso es bola cantada. Escucha esto. Jesús nunca dijo
que por causa de Él no íbamos a tener problemas relacionales. Pero su encargo en la cruz nos recuerda que quienes lo conocemos debemos ser siempre intencionales. Jesús está diciendo, si tú me conoces, si tú realmente sabes quién soy, tú debes ser intencional en mostrar a otros esta relación. Tu relación vertical se debe ver en tu relación horizontal. Lo hemos dicho muchas veces aquí. Digo, no te sientas mal si estás ahora sí que derrapando en esto. Los propios discípulos, los que caminaron con Jesús, tenían problemas relacionales. Envidias, ¿te acuerdas? Juan 20:24, te la leo en la Nueva Traducción Viviente. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Y fíjate, ahora lo entiendes mejor. Porque ¿te acuerdas? Es más, Jacob y Juan no lo habían pedido. ¿Quién lo pidió? La mamá, que ahora ya supiste hoy que resulta ser ¿qué? La hermana de María, o sea, la tía de Jesús. O sea que la tía le estaba pidiendo al sobrino, oye hijo, así porque Yucatán es muy como que, oye hijo, o sea, la sobrina al sobrino, la tía al sobrino. Cuando estés allá, acuérdate de Jacobito y de Juan. Son buena onda, no te van a fallar. Pero aquí dice que los discípulos cuando escucharon eso se indignaron y se molestaron. Y luego sigues leyendo, Jesús les dio ahí una lección de servicio y de humildad. O sea, no estoy hablando aquí de los problemas relacionales que vienen naturalmente por seguir a Jesús. Hablo de nuestra cobardía. Hablo de nuestra falta de intencionalidad. Hablo de no querer, dirían por allá, agarrar el toro por los cuernos y saber que si hay algún problema y tú dices conocer a Jesús, tú tienes que ir. Tú tienes que mostrar a este Jesús. Jesús nunca dijo que sería fácil. Jesús nunca dijo que vivir conforme a lo que Él pide en comunidad sería tarea sencilla. Pero ahí estaban esas 4 mujeres. Ahí estaba Juan. Y ahí estaba este encargo especial. Cuídalos y protégelos. Hay un tercer elemento aquí, hablando de la importancia de Jesús en humanidad, de preocuparse por su madre, de entender realmente que había esta preocupación genuina por esta mujer que, como dije hace un momento, lo cargó, lo cuidó, lo alimentó. Algunos autores mencionan que si tú eres así como que muy fijado, ¿cómo se refirió Jesús a María? Mujer. No le dijo mamá. Y algunos resaltan lo importante de esto precisamente porque, bueno, hay muchas mamás aquí. Y lo que Juan está tratando de mostrarnos aquí era esa preocupación tan genuina de Jesús hacia su madre, que lo que Él quería que conectara es, a partir de este momento, aquel que tú viste como hijo, aquel que tú cuidaste, aquel que arrullaste, con el que no se te dormiste, al que calmaste cuando lloraba. Quiero que lo veas más como tu Señor, el Rey que está cumpliendo la voluntad de su Padre para que tú puedas ser rescatada. Jesús no quería causarle mayor sufrimiento a María y le está extendiendo junto con ella la persona de Juan para que ella viera ahora en él a su hijo. No quería que sufriera. Y esto es bien interesante. En esta unión de Juan con María, lo que Jesús está haciendo aquí, lo dije hace un momento, es empezar a prefigurar estos lazos espirituales, dice un autor, que son mucho más fuertes que los lazos consanguíneos.
lo que Jesús está haciendo aquí con Juan y María, está diciendo, si tú me dejas de ver como un hijo y me empiezas a ver, o me ves más bien como tu Señor, entenderás entonces que la obra de redención que yo estoy haciendo tiene una trascendencia mayor. Porque en mi nombre se creará, se levantará un pueblo en donde habrán madres espirituales, padres espirituales, hijos espirituales. Y ese pueblo es mi iglesia, la gran familia de Dios. Ahora María empezaba a ver a Jesús como su Señor. Tenía que verlo así, aún sufriente. Pero ella podría ver entonces que este sufrimiento era diferente. Porque aunque era terrible y la agonía para él era inimaginable, a fin de cuentas su propósito era glorioso: salvar y rescatar, cuidar y proteger. Ahora quiero cerrar con esto. Si aún en ese momento de dolor tan fuerte, tan impactante de Jesús en la cruz, siempre y en todo momento pensó en alguien más, ¿qué fue lo primero que oró? ¿Cuál fue la primera declaración de Jesús al Padre? Perdónalos. La segunda, ¿cuál fue? Sálvalos. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Y esta tercera cuál es? Mujer, aquí tu hijo. Hijo, aquí a tu madre. Cuídalos y protégelos. Siempre Jesús mostrando ese amor por ti y por mí. Escucha esto. Jesús es el Hijo de Dios que se sacrificó por amor a nosotros, para que nosotros, por amor a Él, podamos reflejar su amor unos a otros. Y eso para ti te tiene que llenar de esperanza, familia. Este encargo de cuidar y proteger, ahora también Jesús nos lo está dando a nosotros como su pueblo. Si Jesús tuvo compasión por María, su madre, por Juan, su discípulo, esa misma compasión se derrama en ti y en mí, para que nosotros podamos llevar esa compasión a otros. Jesús te recuerda en las palabras en la cruz que hoy tú y yo no debemos dejar de clamar en ningún momento mientras Dios nos dé vida en esta tierra por aquel padre, por aquella madre, por aquel hijo, por aquella hija que no conoce a Jesús todavía. No debemos dejar de clamar por aquel esposo, por aquella esposa que está lejos de su rey. Porque si Jesús murió por aquellos que gritaron, crucifíquenlo, también murió por todos aquellos que el día de hoy viven negándole. Y si ellos en aquel momento en la cruz tuvieron esperanza, nosotros en esta noche también tenemos esperanza. Para aquellos que decimos conocer a Jesús, para aquellos que decimos que Jesús es nuestro Rey, cumplamos con nuestro encargo de cuidar y proteger, no solamente aquellos que Dios nos ha dado a nuestro cuidado. Para muchos padres a lo mejor es una excelente oportunidad para pedir perdón, y esto lo vamos a ver al final para llevar, pero para pedir perdón por no cuidar y proteger a aquellos hijos que Dios nos ha encargado. A lo mejor es una excelente oportunidad para los hijos que hemos descuidado nuestro llamado de cuidar y proteger a nuestros padres. Para los esposos que han faltado a su llamado de cuidar y proteger a sus esposas. Dejar de ser esos guardianes de sus casas, esos pastores de sus hogares.
Es un llamado para las esposas, para que puedan ser las compañeras y ayudas idóneas para sus esposos. Jesús derramó su sangre en la cruz para cuidarnos y protegernos, para que nosotros podamos proteger y cuidar a otros en su nombre. Te dejo entonces con este para llevar. Si hoy te has apartado del pueblo de aquel que te salvó, si hoy, lejos de acercarte a este Jesús, como estas 4 mujeres y Juan, tú vives apartado, alejado de Él, escucha las mismas palabras desde la cruz para ti y recibe su perdón. Escucha hoy su voz y retoma el encargo de cuidar y proteger a aquellos que hoy viven para Él, su pueblo. Si no has cumplido el encargo de cuidar a aquellos a quien tu rey te dio, hablando de familia, pídele perdón. Y hoy mismo reconcíliate con Él y retoma tu labor como padre o madre, hijo o esposo, y retoma el llamado de cuidar y proteger a aquellos de quien te van a pedir cuentas. Tal vez tú y yo nunca habíamos visto esas palabras tan trascendentes en la cruz. De hecho, el domingo yo te decía, aquí vamos a ver 2 por día, pero hoy nada más una para qué. Mañana podemos ver otras 3. Si Jesús tuvo compasión de su madre, si Jesús tuvo compasión de su discípulo, créeme, también tiene compasión de ti y de mí. Como siempre te pido que me acompañes ahora.